Hola. El apóstol Pablo fue uno de los personajes más importantes en el Nuevo Testamento. De hecho, se puede decir que después de Jesús mismo, Pablo fue el hombre más importante en la historia de la iglesia. Pablo escribió un tercer parte del Nuevo Testamento, 13 cartas o epístolas en total. Fue un hombre responsable por la extensión del Evangelio y de la iglesia por todo el imperio romano. Su enseñanza sobre el mensaje de Jesús y el plan de Dios para la iglesia fue usada por Dios para sistematizar el mensaje y la teología cristiana para las generaciones siguientes. Y en los Hechos, donde tenemos la historia inspirada de la iglesia primitiva, el apóstol Pablo obviamente fue uno de los personajes principales. La segunda mitad de Hechos tiene como su enfoque la vida y el ministerio de Pablo. Entonces, para entender a Pablo y sus escritos, es importante entender la historia de su ministerio y de sus viajes. En esta primera clase vamos a hacer un recorrido de la vida y de los viajes misioneros del gran apóstol. Y al hacer eso queremos notar varias cosas importantes. Primero, queremos entender la geografía de su vida y de su ministerio. Especialmente queremos fijarnos en las ciudades principales como Jerusalén y Antioquía de Siria. Y queremos ver la ubicación de las diferentes ciudades donde Pablo fundó iglesias importantes. Segundo, queremos darnos cuenta de dónde Pablo escribió sus diferentes cartas. Y esos dos detalles, la ubicación de las iglesias que Pablo fundó y el lugar de donde Pablo escribió cada una de sus epístolas, nos van a ayudar a entender el contexto histórico de las iglesias y las personas a las cuales Pablo escribió sus cartas. Podemos comenzar con los años tempranos del apóstol Pablo. Su trasfondo. Pablo nació en Tarso de Sicilia, que podemos ver aquí en el mapa. Pablo fue un judío de la tribu de Benjamín. También nació como ciudadano romano. La tradición de la iglesia primitiva indica que Pablo y su familia se mudaron desde Tarso a Galilea cuando Pablo era niño y después se mudaron a Jerusalén. Entonces, bajando de Sicilia, fueron a Galilea y luego a Jerusalén. Pablo dice que era un alumno de Gamaliel, el gran rabino judío. Dice que recibió instrucción cabal en la ley de sus antepasados. Sus credenciales judías fueron impresionantes. Dice Pablo en Filipenses, si cualquier otro cree tener motivos para confiar en esfuerzos humanos, yo más. Circuncidado al octavo día del pueblo de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de pureza cepa, en cuanto a la interpretación de la ley, fariseo, en cuanto al celo, perseguidor de la iglesia, en cuanto a la justicia que la ley exige, intachable, un hombre bastante religioso y preparado. Su pasión para el judaísmo fue evidente en su persecución de la iglesia. Pablo mismo varias veces testifica a su pasión para destruir la fe en Jesucristo. Hechos 26:9 dice, pues bien, yo mismo estaba convencido de que debía hacer todo lo posible por combatir el nombre de Jesús de Nazaret. Y en primera de Timoteo 1:13 dice, anteriormente yo era un blasfemo, un perseguidor y un insolente, pero Dios tuvo misericordia de mí porque yo era un incrédulo y y actuaba con ignorancia. Inciso B, su conversión y después. Pablo fue confrontado por el Cristo resucitado en camino a Damasco. Tenemos esta historia en Hechos 9, Hechos 22 y en Hechos 26. Entonces él recibió su mensaje, el mensaje del Evangelio, directamente de Jesucristo mismo. Dios lo salvó
y lo llamó al apostolado, a ser un gran misionero a los gentiles, a predicar el evangelio en todo el mundo. Okay, su misión y viajes tempranos. Tenemos varias cosas que no son parte de la historia en el libro de los Hechos, pero que ocurrieron. Por ejemplo, Damasco y Arabia, después de su conversión, Pablo se quedó por un tiempo en Damasco. Damasco se encuentra aquí, en el sur de Siria. Por un tiempo él viajó a Arabia y luego regresó a Damasco, y en Damasco fue perseguido por el gobernador y tenía que salir de la ciudad. Entonces, desde muy temprano Pablo predicaba el evangelio en Damasco y también en Arabia. 3 años después de su conversión, según Gálatas 1:18, Pablo viajó a Jerusalén y allí se quedó por 15 días visitando con Pedro y Jacobo, el hermano de Jesús. Parece que esta visita coincida con la de Hechos 9:26 al 31. Los hermanos en Jerusalén eran sospechosos de Pablo, pero Bernabé lo defendió y lo recibieron. Cuando Pablo salió de Jerusalén, fue a Tarso y a Sicilia por varios años, otra vez regresando a la ciudad de su nacimiento. Hechos no nos dice lo que hacía durante ese tiempo, pero parece que estaba predicando el Evangelio y estableciendo iglesias, porque después Hechos dice que Pablo pasa por esa región visitando las iglesias en sus diferentes viajes. Después de varios años, Pablo va a Antioquía, según Hechos 11, 25 y 26. Bernabé fue a Tarso buscando a Pablo. Bernabé había ido a Antioquía de Jerusalén. Fue a Antioquía porque se había establecido una nueva iglesia y esa iglesia estaba creciendo. Entonces Bernabé llegó a la iglesia en Antioquía para apoyarla. Y en tiempo buscaba la ayuda del apóstol Pablo. Lo encuentra en Tarso y lo invita a participar en la obra en Antioquía, porque muchos gentiles se estaban convirtiendo. Pablo ministra por un año en Antioquía. Y luego la iglesia en Antioquía escoge a Bernabé y a Pablo para llevar una ofrenda de ayuda a los hermanos en Jerusalén que estaban sufriendo de una gran hambre. Esa historia encontramos en Hechos 11, 27 al 30. Según Gálatas 2, en Jerusalén Pablo tenía una confrontación con algunos hermanos falsos que estaban exigiendo la circuncisión de los gentiles conversos. Esta visita fue 14 años después de la conversión de Pablo. Después de esa visita, Pablo y Bernabé regresan a Antioquía. Muy bien, eso nos lleva al primer viaje misionero de Pablo. Un resumen aquí de varios detalles. Encontramos la historia del primer viaje misionero de Pablo en capítulos 13 y 14 de Hechos. Eso pasó aproximadamente en los años 47 y 48 después de Cristo. Durante este tiempo, Pablo fundó lo que se llaman las iglesias de Galacia. Son las iglesias en la provincia romana que se llama Galacia, las iglesias de Antioquía de Pisidia, Iconio, Listra y Derbe. Y después del viaje, Pablo escribió su primera carta, que fue la carta a los Gálatas. Muy bien, inciso A. Pablo y Bernabé son comisionados por la iglesia en Antioquía. En Hechos 13, 1 al 3, leemos que en la iglesia de Antioquía eran profetas y maestros: Bernabé, Simeón apodado el Negro, Lucio de Cirene, Manalén, que se había criado con Herodes el tetrarca, y Saulo. Mientras ayunaban y participaban en el culto al Señor, el Espíritu Santo dijo: Apártenme ahora a Bernabé y a Saulo para el trabajo al que los he llamado. Así que después de ayunar, orar e imponerles las manos, los despidieron. El primer destino en su viaje fue la isla de Chipre,
donde Pablo y su equipo predicaron el Evangelio en las ciudades de Salamina y Pafos. Entonces ellos salieron de Antioquía y pasaron a la isla de Chipre predicando el Evangelio. Parece que hubo fruto en este viaje, en esa visita a Chipre, porque después en el libro de Hechos, Bernabé y Juan Marcos van a Chipre para ministrar. Entonces parece que estaban visitando a hermanos y iglesias que se habían establecido en Chipre. Después de salir de Chipre, van a Asia Menor y llegan a la ciudad de Perge. En Perge, Juan Marcos los abandona y regresa a Jerusalén. Pablo y Bernabé siguen su viaje y llegan a la provincia romana de Galacia. En Galacia ellos visitan 4 ciudades: Antioquía de Pisidia, Iconio, Listra y Derbe. Estas son las ciudades que forman la región que conocemos como Galacia. Quiero notar varios detalles acerca de su ministerio en Galacia. Primero, quiero notar su estrategia. Siempre predican el Evangelio en la sinagoga y luego se dirigen a los gentiles. ¿Por qué? Bueno, por la prioridad de los judíos en el plan de Dios. Pablo mismo dice en Romanos 1:16 y en otros lugares que el Evangelio se predica al judío primeramente y también al griego. Su tiempo en Galacia fue muy fructífero. Muchos se convirtieron a Jesucristo. Por ejemplo, en Iconio, Hechos dice que muchos judíos y griegos se convierten. En Derbe hacían muchos discípulos. Su predicación fue acompañada por milagros. Por ejemplo, en Listra, Pablo sana a un hombre lisiado y la ciudad quiere adorarlos como los dioses griegos Zeus y Hermes. Gálatas 3:5 también menciona que había milagros durante ese tiempo. Pero también la predicación del Evangelio fue acompañado por la persecución. Había mucha persecución. Por ejemplo, en Antioquía los judíos instigan el pueblo contra ellos y entonces tienen que salir de la ciudad. Y en Iconio sus enemigos quieren maltratarlos y apedrearlos y entonces tienen que huir de la ciudad. En Listra, Pablo es apedreado y dejado por muerto fuera de la ciudad. Con razón, Pablo vuelve a las ciudades para animar a los hermanos, a las iglesias, y les dicen, es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. Hechos 14:22. Quiero también notar que el enfoque de su misión fue la plantación de iglesias locales. Eso es instructivo para nosotros. La meta de la misión no es solamente el evangelismo, no es solamente hacer discípulos aislados. Es reunir a los nuevos discípulos en una comunidad de discípulos, de seguidores de Jesucristo. Bueno, después de pasar por Antioquía, Iconio, Listra y Derbe, Hechos dice que ellos regresan a las mismas ciudades. Hechos 14, 21 y 23 dicen, después de anunciar el Evangelio en aquella ciudad, hablando de Derbe, y de hacer muchos discípulos, volvieron a Listra, a Iconio y a Antioquía, y es Antioquía de Pisidia, fortaleciendo los ánimos de los discípulos, exhortándolos a que perseveran en la fe, diciendo, es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. Después que les designaron ancianos en cada iglesia, habiendo orado con ayunos, los encomendaron al Señor en quien habían creído. Y este es un pasaje importante sobre la pluralidad de liderazgo en la iglesia local.
En el Nuevo Testamento, un anciano es un pastor o un obispo, y siempre vemos que hay una pluralidad de ancianos, una pluralidad de líderes, de pastores en las iglesias, y este pasaje es un buen ejemplo de eso. Luego ellos regresan a Antioquía de Siria. Entonces bajan otra vez al a la parte sur de Asia Menor y regresan a Antioquía. Hechos 14, 26 y 27 dice: Embarcaron para Antioquía, donde habían sido encomendados a la gracia de Dios para la obra que habían cumplido. Cuando llegaron y reunieron a la iglesia, informaron de todas las iglesias lo que Dios había hecho con ellos y cómo había abierto a los gentiles la puerta de la fe. Durante este tiempo, después de regresar a Antioquía, parece que Pablo escribió su primera carta, su primera epístola, su epístola a los Gálatas. De lo que podemos ver en el libro de Gálatas, no mucho tiempo después de su regreso a Antioquía, Pablo recibe noticias de problemas en las iglesias en Galacia. Y entonces tiene que escribir su carta a los Gálatas para corregirlos. Y con razón, Pablo escribe en Gálatas 1:6: Me maravillo de que tan pronto ustedes hayan abandonado a aquel que los llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. También en este tiempo, después de escribir su carta a los Gálatas, tenemos en Hechos 15 la historia del concilio de Jerusalén, en Jerusalén. Es un momento importante en el libro de Hechos. Se había levantado la pregunta sobre la inclusión de gentiles en la iglesia. Y resulta que el testimonio de Pablo y de Bernabé sobre sus experiencias en su primer viaje a Galacia fue una parte importante en la decisión de la iglesia de no exigir que los gentiles sean circuncidados para ser incluidos en la iglesia. Muy bien, esto nos lleva al segundo viaje misionero. Un breve resumen: tenemos la historia del segundo viaje en Hechos 15, 41 a 18, 22. El segundo viaje ocurrió aproximadamente en los años 49 al 52 después de Cristo. Durante este tiempo, este viaje, Pablo fundó las iglesias en Filipos, Tesalónica y Corinto, entre otros. También durante este viaje, Pablo escribió dos de sus cartas, primera y segunda de Tesalonicenses. La historia del primer viaje comienza en Antioquía otra vez, con la separación de Pablo y Bernabé. Pablo y Bernabé deciden regresar a Galacia para visitar a los hermanos de las iglesias que fundaron en su primer viaje. Hechos 15:36 dice: Después de algunos días, Pablo dijo a Bernabé: Volvamos y visitemos a los hermanos en todas las ciudades donde hemos proclamado la palabra del Señor, para ver cómo están. Pero hay un desacuerdo entre Pablo y Bernabé sobre Juan Marcos. Bernabé quiere llevar a Juan Marcos, pero Pablo no lo quiere llevar porque los había abandonado en el primer viaje. Entonces, Pablo y Bernabé toman la decisión de separarse. Bernabé va a Chipre otra vez con Juan Marcos, y Pablo escoge a Silas, otro hermano de la iglesia en Antioquía, para acompañarlo en su viaje. Pablo y Silas, primero pasan por el norte de Siria y también por Cilicia, fortaleciendo, dice 15:41, fortaleciendo las iglesias. Probablemente son las iglesias que Pablo fundó durante los años antes de su llegada a Antioquía. Después de hacer eso, ellos van a las iglesias en Galacia. Entonces ellos salen de Antioquía, pasan por Cilicia y van a Galacia.
Durante ese tiempo, cuando llegan a Listra, conocen a Timoteo, un discípulo con una reputación buena entre las iglesias, y Pablo decide llevarlo con él. El tiempo en Galacia se resume así, capítulo 16, versículo 5. Así que las iglesias eran confirmadas en la fe y diariamente crecían en número. Es importante ver que los viajes misioneros de Pablo no solamente se dedicaron a establecer nuevas iglesias, también Pablo tomó el tiempo para hacer varias visitas a las iglesias y a las ciudades que ya había visitado. Entonces, parte de su ministerio misionero es pionero, pero parte es pastoral. Bueno, en un momento, no sabemos cuándo, Pablo y su equipo deciden seguir de viaje. Entonces ellos siguen pasando por Galacia y por Frigia. Parece que quieren ir a Asia, pero Hechos dice que el Espíritu Santo no los deja. Luego, cuando llegan a Misia, quieren ir a Bitinia, pero tampoco los deja ir el Espíritu Santo. Entonces Pablo sigue y viaja hasta Troas. Cuando llega a Troas, Pablo tiene una visión de un hombre de Macedonia que está aquí en Europa, y este hombre los llama a venir a predicarles el Evangelio. Entonces Pablo toma eso como una indicación de Dios de que Dios quiere que ellos vayan a Macedonia. Entonces podemos hablar del ministerio de Pablo en Macedonia. Varias ciudades importantes aquí. Primero Filipos. Ellos llegan a Neápolis y luego van a Filipos. Y conocemos bien la historia de la iglesia en Filipos. Pablo se reúne con judíos en el día de reposo afuera de la ciudad, al lado de un río. Y una señora señorita se llama Lidia de Tiatira, se convierte a Cristo con su familia. También durante ese tiempo, después de librar a una señorita endemoniada, Pablo y Silas son encarcelados y luego librados por un terremoto. Durante este evento, el carcelero de la ciudad se convierte a Cristo con su familia. Entonces, cuando Pablo y Silas salen de Filipos, dejan atrás a una pequeña nueva iglesia, una iglesia que tenía una parte importante en el ministerio de Pablo a través de los años. Luego llegan a Tesalónica. Pablo predica el Evangelio en la sinagoga de Tesalónica por 3 días de reposo, y algunos judíos y muchos griegos se convierten a Cristo. Después se enfocan en los gentiles y muchos también se convierten a Cristo, pero los judíos organizaron una turba para alborotar a la ciudad contra Pablo. Entonces Pablo tiene que salir de la ciudad y luego llegan a Berea. Pablo y Silas predican en la sinagoga y muchos judíos y gentiles y griegos creyeron en Cristo. Pero luego judíos de Tesalónica llegan y levantan persecución contra Pablo. Entonces Pablo sale por el mar y llega a Atenas. Silas y Timoteo se quedaron por un tiempo en Berea para ayudar a los hermanos, pero luego Pablo manda por ellos de Atenas. Entonces cuando salen de Berea, Pablo va a Atenas. El tiempo en Atenas parece fue un tiempo corto. Después de que llegan Silas y Timoteo a Atenas, Pablo manda a Timoteo a Tesalónica para visitar a los hermanos. Había salido pronto, rápidamente de Tesalónica, y Pablo se está preocupando por ellos. En Atenas, Pablo predica en la sinagoga y luego en la plaza de la ciudad. Y conoce a algunos filósofos y ellos lo llevan al centro de la vida filosófica de la ciudad. Y Pablo predica del Dios desconocido. Y algunos creen, pero otros se burlan de Pablo.
por su predicación de la resurrección. Entonces Pablo sale de Atenas y va a Acaya y a la ciudad de Corinto. Primera de Corintios indica que después de la persecución en Macedonia y en Atenas, Pablo llega a Corinto, en la provincia de Acaya, con debilidad y mucho temor y temblor. Primera de Corintios 2:3. En Corinto, Pablo conoce a Aquila y Priscila, dos judíos de la ciudad de Roma. Él trabaja con ellos haciendo tiendas mientras predica el evangelio en la sinagoga. Luego Silas y Timoteo llegan de Macedonia y Timoteo le trae noticias de la ciudad de Tesalónica. Y es en ese momento, allí en Corinto, que Pablo escribe sus cartas a los tesalonicenses. Entonces Pablo escribe primera y segunda de Tesalonicenses desde la ciudad de Corinto durante su segundo viaje misionero. Entonces, primera y segunda de Tesalonicenses son el segundo y tercer libro o cartas escritos por Pablo. En total, Pablo se quedó 1 año y medio, 18 meses en la ciudad de Corinto. Después de salir de Corinto, Pablo regresó a Antioquía. Sale de Corinto con Priscila y Aquila y va con ellos a Éfeso y allí los deja, pero promete regresar. De Éfeso va a Cesarea, de allí baja a Jerusalén para saludar a los hermanos y luego regresa a Siria para estar en Antioquía con su iglesia enviadora. Y así termina su segundo viaje misionero. La historia del tercer viaje misionero de Pablo comienza en Hechos 18:23 y va hasta capítulo 20, versículo 38. Las fechas aproximadas son 52 a 57 después de Cristo. Durante este tiempo Pablo estableció la iglesia en Éfeso, pero también habían otras iglesias que se fundaron durante ese tiempo, por ejemplo las iglesias en Colosas y en la Odisea. Durante este viaje Pablo escribió 3 de sus cartas, primera y segunda de Corintios y la carta a los romanos. La mayoría de su ministerio en el tercer viaje misionero pasa en la ciudad de Éfeso. Entonces Pablo sale de Antioquía, otra vez pasa por Galacia y llega a la ciudad de Éfeso. Pablo pasa casi 3 años en la ciudad de Éfeso. Allí encuentra algunos discípulos que habían sido bautizados por el bautismo de Juan, pero no habían escuchado del Espíritu Santo. Entonces Pablo los bautiza en el nombre de Jesús y ellos reciben el Espíritu Santo, como pasó en Pentecostés con los judíos. Por 3 meses Pablo predica en la sinagoga y cuando los judíos rechazan su mensaje, él va con los gentiles. Pablo predica en la escuela de Tirano por 2 años y durante este tiempo Hechos dice que todos los judíos y los griegos que vivían en la provincia de Asia llegaron a escuchar la palabra del Señor. Capítulo 20, versículo 10. Entonces es importante ver que durante ese tiempo toda esa región que se llama Asia escuchó el Evangelio de Jesucristo. Mientras Pablo predica en Éfeso, la iglesia se está extendiendo a las otras ciudades de la provincia. Durante su tiempo en Éfeso, Pablo se entera de problemas en la iglesia de Corinto. Entonces, durante su tiempo en Éfeso, él escribe la primera carta a los Corintios, primera de Corintios. Dios hace grandes cosas en Éfeso a través de Pablo y muchos creen en Jesús. En 1 Corintios 16:9, Pablo dice, porque se me ha
se me ha presentado una gran oportunidad para un trabajo eficaz a pesar de que hay muchos en mi contra. Eso indica que era un tiempo fructífero en el ministerio de Pablo a pesar de mucha persecución. Pero después de eso, parece que la puerta empieza a cerrarse, parece que la persecución incrementó y Pablo propuso irse de la ciudad de Éfeso. Antes de salir de Éfeso, hay un disturbio grande contra él. En 2 Corintios 1:8, Pablo hace referencia al sufrimiento enorme que él enfrentó durante ese tiempo. Entonces Pablo tiene que huir de Éfeso y va hacia Macedonia. En camino a Macedonia, Pablo pasa por Troas. Dios abre ahí en Troas una puerta para predicar el Evangelio, pero realmente Pablo está buscando a Tito. Había enviado a Tito a Corinto para ver a los hermanos y para ver su reacción a su carta. Entonces Pablo buscaba a Tito y cuando no lo encontró en Troas, seguía hasta Macedonia buscando a Tito. Y allí lo encuentra, recibe de Tito buenas noticias sobre los hermanos en Corinto. Y entonces de Macedonia, Pablo escribe Segunda de Corintios. Entonces en Éfeso escribe Primera de Corintios y en Macedonia escribe Segunda de Corintios. También durante este tiempo en Macedonia y en Acaya, Pablo está levantando una ofrenda especial para los hermanos en Jerusalén. Los hermanos estaban sufriendo y Pablo se había propuesto levantar una ofrenda de las iglesias gentiles para animar a los hermanos y para señalar su participación con ellos en el Evangelio, su solidaridad con las iglesias judías. Entonces, cuando Pablo sale de Macedonia, baja otra vez a Corinto y pasó 3 meses en Acaya, probablemente ahí en la ciudad de Corinto. Y durante ese tiempo, Pablo escribe su carta a los romanos. Y es interesante notar que cuando Pablo escribe Romanos de Corinto, de Acaya, él tiene 3 planes de viaje. Primero, él quiere ir a Jerusalén para entregar la ofrenda que está recogiendo de las iglesias gentiles. Luego su plan es ir a Roma para predicar en Roma y para visitar la iglesia en Roma. Pablo no fundó la iglesia en Roma y nunca había visitado a los hermanos ahí, aunque por muchos años había querido hacerlo. Entonces su plan es salir de Corinto, ir a Jerusalén para entregar la ofrenda y luego ir a Roma en camino a España. Y España está hacia el oeste y es un lugar muy aislado donde no se había conocido a Jesucristo, donde Cristo no se había predicado. Entonces él quiere ir a esta nueva región para predicar el Evangelio. Entonces Pablo viaja a Jerusalén. Cuando sale de Corinto, pasa otra vez por Macedonia, luego va a Troas por una semana y luego llega a Mileto. Mileto está aquí en Asia y en Mileto se reúne con los ancianos de la iglesia en Éfeso. Y después de salir de Mileto, él va a Jerusalén, pasando por Tiro y Cesarea. Entonces Pablo viaja aquí a Tiro, a Cesarea y luego llega a Jerusalén. Cuando llega a Jerusalén, es arrestado y encarcelado, y así termina su tercer viaje misionero. Ahora, acuérdense que cuando Pablo escribe la carta a los romanos de Corinto, en su tercer viaje misionero, tiene 3 planes de viaje. Número 1, quiere ir a Jerusalén para entregar la ofrenda a los hermanos. Número 2, quiere ir a Roma para visitar la iglesia en Roma, saludar a los hermanos y predicar el Evangelio.
Y número 3, quiere ir a España para predicar el Evangelio a personas que no conocían a Cristo. Pablo dice en Romanos que por muchos años se había predicado el Evangelio, dice de Jerusalén hasta Ilírico, y Ilírico está aquí al norte de Macedonia. Entonces, por toda esa región Pablo había predicado el Evangelio y ahora quiere ir a España. Pero cuando llega a Jerusalén, todos sus planes cambian. Pablo, como dije, fue arrestado y luego fue enviado a Cesarea. Allí se quedó por 2 años encarcelado. Allí experimenta varios juicios por Félix, por Festo, por el rey Agripa, pero luego apela a César. Entonces Pablo es llevado a Roma. Su plan era ir a Roma, no como carcelero, no como prisionero, pero como misionero. Pero Dios tiene otros planes y sus planes se cambian. Entonces Pablo finalmente llega a la ciudad de Roma y allí pasa más o menos 2 años. Está encarcelado, pero sigue predicando el Evangelio. Ahora, de Roma, durante este tiempo, Pablo escribe 4 más cartas del Nuevo Testamento. Son las cartas o las epístolas de la cárcel. Son Efesios, Colosenses, Filemón y Filipenses. Pablo escribe esas cartas durante ese tiempo. Ahora, la tradición de la iglesia primitiva indica que después de su tiempo en Roma, Pablo fue liberado y que seguía en su obra misionera. Clemente, un padre de la iglesia primitiva, indica que él fue a España para predicar el Evangelio y no estamos seguros que eso pasó porque el Nuevo Testamento no lo indica. Pero es probable que durante ese tiempo después de su encarcelamiento, Pablo escribió Primera de Timoteo y Tito. La tradición de la iglesia también indica que Pablo, después de viajar, tenía que regresar a Roma, que fue encarcelado otra vez en Roma y que fue ejecutado por el emperador Nerón. Antes de su muerte, él escribió Segunda de Timoteo. Segunda de Timoteo indica que Pablo, cuando la escribió, estaba al punto de morir, estaba esperando su muerte en Roma. Entonces así termina la historia de la vida de Pablo. Es importante notar que el libro de Hechos, Hechos 28, termina en su primer encarcelamiento en Roma. Entonces, Hechos no narra lo que pasó después de su primer encarcelamiento, pero de las cartas de primera y segunda de Timoteo y Tito podemos adivinar más o menos lo que pasó y de que Pablo regresó a Roma y fue martirizado en la ciudad de Roma.